Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vamos a seguir trabajando nuestro curso de habilidades y competencias de liderazgo fundamentado en el conocimiento psicosocial del personal a nuestro cargo. Hoy nos toca revisar la sesión número 5, que es perfil psicológico de la persona sanamente ambiciosa. Un tema bien importante en nuestro trabajo de conocimiento de los colaboradores y una de tipo de persona que pues más problemas nos puede ocasionar, y si no se conoce adecuadamente, si no se comprende adecuadamente la ambición, y también es una de las personas de las que mejores colaboraciones podemos obtener si es que somos capaces no solamente de conocerlas, sino de aprovechar la ambición de nuestros colaboradores. Es un tema pues sumamente importante. Como lo hicimos la sesión anterior, me voy a permitir leer los conceptos y los vamos a ir comentando. Muy bien, vamos a empezar con la introducción. Dice, en esta sesión analizaremos el perfil de las personas ambiciosas con la finalidad de entender el funcionamiento existencial del trabajador a su cargo. Nos enfocaremos en descubrir, sin interpretar ni tratar de modificar, la motivación como líder, dado que cada colaborador le tratará como un ejemplo, sacrificando su ambición personal. En tal relación, el líder ya no es contemplado como una simple persona, sino como un ideal, pero también como un rival, un ejemplo o cualquier otra condición, menos la de compañero, compañera y persona semejante que antes era. Entonces, el líder tendrá que esforzarse por ser la mejor versión de sí misma, de sí mismo, para que cada uno de los colaboradores le aprecien en su persona y dirección. Acuérdense que hemos hablado durante las sesiones anteriores de estas dos versiones de nosotros mismos, una parte en la que nos interesa muchísimo la relación personal, pero dado que estamos en una función laboral, pues nos debe importar igualmente y a veces mucho más la relación profesional que exista entre nosotros y nuestros compañeros de trabajo. Bien, dice, en liderazgo la relación laboral desde el punto de vista psicológico se puede definir como un esfuerzo por algún tipo de logro o distinción e implica primero el deseo de logro y en segundo lugar la motivación y la determinación para alcanzarlo, incluso frente a la adversidad y el fracaso. Ser ambicioso es lograr ante todo, no por el logro mismo, sino por la distinción ante otras personas, por lo que de ser la única persona en la Tierra, ser ambicioso no tendría sentido. Este concepto es sumamente interesante y muy importante para nuestro trabajo, porque resulta que la ambición es una motivación intrínseca en muchísimas personas. Hay quienes, por supuesto, no desarrollan mucha ambición y hay quienes son extremadamente ambiciosos. Pero la ambición tiene que ver con nuestras relaciones sociales, tiene que ver con el reconocimiento, tiene que ver con el prestigio, tiene que ver con ser más, así como se escucha, ser más que otras personas, tener más que otros, valer más que otros. Y esta configuración de la persona ambiciosa la hace sumamente difícil de entender, sumamente difícil de conocer, porque a veces nos da la impresión de ser una persona personalista, una persona avariciosa, muy egoísta, que solamente está persiguiendo su propio beneficio y que incluso se está valiendo de nuestro trabajo o de nuestras instituciones, de nuestros servicios, para lograr sus objetivos más personales. Esta es la diferencia y es lo que hace tan difícil la convivencia con las personas muy ambiciosas, pero que cuando logramos entender adecuadamente esta formación, cuando logramos entender adecuadamente a este tipo de personas, entonces nos damos cuenta de que pueden ser increíblemente benéficos para nuestro propio liderazgo y también para
para los objetivos que estamos persiguiendo laboralmente. Así es que no nada más tenemos que decir, ¿sabes qué? Tal o X persona es sumamente ambiciosa, por lo tanto debemos tenerle cuidado. No se trata de tener cuidado, se trata de tener claramente definido qué es ser ambicioso y cómo las personas ambiciosas son quienes han logrado construir, mejorar, aplicar muchísimas nuevas técnicas, muchas nuevas cosas que nos llegan todos los días, y es precisamente la base del desarrollo humano en tanto a desarrollo social, en tanto a la construcción de nuestro mundo. Precisamente la base es la ambición que tenemos los seres humanos de siempre tener algo adicional a lo que nos da la vida o a lo que podríamos pensar que tenemos como ya dado, ¿no? Entonces, nosotros mismos en liderazgo, el hecho de solicitar, de querer aspirar o de mantener un cargo de liderazgo, ya nos habla de una persona ambiciosa. Ahora, esta misma ambición puede ser sana o puede ser patológica. Cuando la ambición se convierte en un estado patológico, también llega a ocasionar muchísimo daño no solamente al sí mismo, sino también a la sociedad, a las personas con quienes estamos conviviendo, a las instituciones en su conjunto. Puede ser sumamente maligno porque son personas que de repente pierden la perspectiva correcta, la noción correcta de lo que pueden y deben hacer, de lo que pueden y deben tener, y se vuelven personas pues sumamente avariciosas, sumamente mañosas y sumamente difíciles de trato. Entonces ahí sí, hay que mantener una relación un tanto más precavida cuando nos estamos enfrentando no a una persona ambiciosa, sino a una persona codiciosa o avariciosa que ya persigue otros fines principalmente benéficos para sí misma y que va a pasar por sobre quien sea necesario, va a hacer lo que sea necesario con tal de lograr sus ambiciones. Cuando estamos hablando de una ambición sana, de una ambición que se genera en el deseo, en el artículo hay algunos datos muy interesantes, sobre todo del desarrollo de la infancia de François Dolto, que nos hablan de cómo el deseo se va generando en el ser humano y cómo este deseo se va convirtiendo después en intereses y después en ambiciones, y cómo podemos realmente construir y cómo han contribuido las personas ambiciosas, ya decía yo, al desarrollo de nuestra sociedad, al desarrollo de nuestro mundo. Entonces aquí hay dos perspectivas bien de tomar mucho en cuenta, ¿no? Bien, el líder, les decía yo, ya de suyo es una persona ambiciosa. Todo líder, toda líder que tiene la aspiración de llegar a un cargo de mayor responsabilidad, de mayor prestigio, de mayor salario, de mayores implicaciones sociales, es naturalmente ambiciosa, porque al no tener esta ambición, al no tener este deseo de superar sus propias expectativas, pues de entrada no se busca ninguno de estos cargos. Pasa y nos ha pasado y hemos tenido noticias de muchas personas que no tienen esta ambición, que en realidad no quieren ser líderes, que en realidad no quieren llegar a las jefaturas de los servicios o a las direcciones, que no tienen esta necesidad personal de superar sus propias expectativas, de ir más allá en sus conocimientos, y que sin embargo se ven en la obligación muchas veces, y podríamos decirlo así, quedan atrapadas muchas veces en cargos de liderazgo o en cargos de responsabilidad que ni buscaron, ni quieren, ni saben, ni pueden llevar a cabo. Este tipo de situaciones que pone a algunos al frente de un grupo, pues les ocasiona también muchísimos problemas, porque sin ser su necesidad, sin ser su deseo, de repente por las circunstancias de su propio trabajo, de su vida, se vio involucrada en un ascenso que pues nunca solicitó. Muchas veces a estas personas se les llama suertudas, o se les llama que tienen palancas o que tienen algún otro tipo de contactos con los cuales lograron superar,
pero cuando vemos bien de cerca estos casos, nos damos cuenta de que pues no necesariamente la persona lo solicitó, no necesariamente se quedó, estuvo peleando, estuvo viendo la manera de ocupar estos cargos, sino que simplemente estaba, en su caso, en el lugar correcto, en la situación incorrecta, con las personas incorrectas, y acabó siendo algo que definitivamente no quería hacer. Cuando esto sucede, entonces nos enfrentamos a un problema que va mucho más allá de la simple incomodidad de estar haciendo un trabajo equivocado. Se convierte en un problema grave porque no sabemos literalmente, no tenemos ni la voluntad, ni el conocimiento, la preparación para llevar a cabo estos trabajos. Pasa exactamente lo contrario. Hay personas que ambicionan estos cargos, que realmente quieren llegar a estos cargos, y vuelvo a lo mismo, esto no es malo. Quieren ser más en sus profesiones, quieren tener más responsabilidades, quieren tener más salario, quieren tener más prestigio, y lo cual es bueno, y se preparan y buscan y están constantemente viendo la manera de ir ascendiendo en sus trabajos, y lo hacen de manera legal. Cuando tienen éxito, estas personas pueden ser increíblemente productivas porque están en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas para las que efectivamente se prepararon durante mucho tiempo, y han ido buscando esta forma de llegar a esos lugares, y cuando lo logran, pues pueden ser sumamente productivas. Cuando logran esto mismo, y a veces no se convierten en personas productivas, sino que la ambición pareciera ser que se va desbordando, pareciera ser que ahora ya llegué a este puesto de jefatura, ahora quiero lo que sigue, y van ascendiendo y van subiendo. De repente se encuentran en una ambición ya desmedida, y es cuando podemos decir que enferman. Generalmente conocemos a mucha gente que ocupó un modesto cargo operativo en una institución, en una empresa, y de repente subió a jefe de departamento, a supervisor, después a subdirector o a director, y así sucesivamente, hasta que deja de ser suficiente cualquier cosa y empieza a acumular, valiéndose de lo que sea, cualquier tipo de riqueza, cualquier tipo de prestigio, y estas sí se vuelven personas incluso peligrosas, porque ponen en riesgo no solamente la estabilidad laboral de los otros, sino de las mismas instituciones, haciendo daño a fin de conseguir su propio beneficio, ¿no? Este vacío que se va haciendo cada vez más grande, de tener cosas, cada vez más importantes, más valiosas, más reconocibles, y ahí pues ya estamos hablando de otra cosa. Cuando mantenemos los niveles de ambición en el lugar adecuado, quiere decir cuando tenemos una perspectiva correcta de nosotros mismos, una muy buena imagen personal, una muy buena relación con nuestro propio ser, con nuestro conocimiento, con nuestro trabajo, con nuestros ideales en la vida, y los mantenemos en una perspectiva correcta de quién soy y quién no soy, de lo que puedo y lo que no puedo, lo que debo y lo que no debo hacer, sin que nada de esto que no puedo, no debo, no necesito hacer me cause frustración. Entonces no solamente mantenemos nuestra ambición en un nivel socialmente productivo, también nuestra autoestima se mantiene sana, se mantiene sano nuestro juicio, y mantenemos una correcta relación entre lo que hemos logrado y lo que estamos a punto de lograr, o nuestros proyectos futuros. Es decir, la ambición sí es buena, es una parte inherente a la mayoría de los seres humanos, que fuimos creciendo y que fuimos desarrollando fuimos viendo estas oportunidades y fuimos alcanzando poco a poco nuestros objetivos. ¿Qué sería de los seres humanos sin la ambición? Nos hemos de preguntar qué sería de nuestra especie si no hubiera personas que quieren hacer más y mejores cosas, que quieren producir, que quieren tener mayor reconocimiento, y que lo hacen a través, a lo mejor el fin, pues fue un poco egoísta, ¿no? Por ejemplo, un médico, una médica que descubre una técnica quirúrgica,
Tal vez en su fuero interno lo hizo para obtener más prestigio, para ganar un premio Nobel, para hacerse famoso en todo el mundo, famosa en todo el mundo. Sin embargo, queriendo o no, ayudó a la ciencia, ayudó a los otros seres humanos, por lo que ahí socialmente valoramos un poquito, ¿no? Que mal que persiguieras fines únicamente lucrativos o fines únicamente de beneficio personal, pero al final de cuentas el aporte a la sociedad pues es invaluable. Y ahí decimos, pues yo creo que la ambición fue lo que ocasionó este cambio y pues se agradece que haya sido de esa manera, ¿no? Cuando no sucede eso, cuando a fuerza de la ambición, vamos a pensar en una de las personas más ambiciosas en la historia de la humanidad, Adolfo Hitler, pues tiene tal ambición de poder, tiene tal ambición de reconocimiento, de poder propiamente, pues destruye o acaba casi destruyendo a Europa. Entonces ahí estamos hablando de una situación insana. Consigue poder y es la fecha en la que seguimos recordando a Adolfo Hitler, seguimos estudiando su vida, seguimos estudiando su liderazgo, seguimos estudiando su oratoria y nos sigue sorprendiendo la capacidad que tiene un solo ser humano de haber hecho todo lo que hizo, pero pues ningún beneficio para nadie, ningún beneficio para la sociedad, ni para la humanidad, ni para nadie. Hablamos de otros personajes que es exactamente lo contrario. Regresando a nuestro plano, regresando a nuestro entorno inmediato, nosotros en liderazgo, el hecho de que ustedes estén tomando esta actividad académica, el hecho de que se estén preparando para ejercer su liderazgo de la manera más exitosa posible, está hablando claramente de que son personas con ambición, que son personas que tienen esta inclinación a hacer más de sus profesiones, a tener más prestigio, a tener más recursos, a tener más que aportar al mundo, y estamos hasta este momento hablando de personas sanamente ambiciosas, que es lo que nos interesa en esta sesión, y son a quienes estamos reconociendo, a estas personas sanamente ambiciosas. Dice nuestro artículo, en liderazgo, la atribución es considerada como una cualidad precursora del éxito. La ambición de los miembros del equipo de trabajo no es mala, no es un defecto ni una característica indeseable para ningún líder. Los estudios han encontrado que en promedio las personas ambiciosas alcanzan niveles más altos de educación formal, desarrollan carreras laborales más prestigiosas y a pesar de los defectos nocivos de su ambición, reportan niveles más altos de satisfacción general con la vida. Es decir, un líder debidamente preparado no solamente va a reconocer a las personas ambiciosas, además las va a encaminar, y vamos a decirlo de una manera más administrativa, va a aprovechar ese talento para el beneficio del cumplimiento de los objetivos. Cuando nosotros en liderazgo identificamos a una persona muy ambiciosa, hay dos opciones que debemos tomar, una positiva y una negativa. La negativa consiste en mantenerle a raya, mantenerle apartado de nosotros mismos, tenerle miedo incluso de que nos vaya a quitar el trabajo, como si nos fuera a quitar el pan de la boca, y mucha gente se empeña en eso, mucha gente que le tiene miedo a las personas más competitivas, a las personas que tienen más conocimiento, que tienen más experiencia y que por alguna razón cayeron bajo nuestras órdenes, y lo primero que reconocen es, ay, este es peligroso porque me va a quitar mi puesto, viene por mí, y esto dado que yo estoy ahorita en este momento en una situación de poder, de autoridad, pues lo puedo ir relegando y puedo ir frustrando sus intentos. Esa sería la vía negativa.
Cuando lo vemos desde la vía positiva, entonces nosotros en liderazgo reconocemos a esta persona y lo primero que hacemos es aprovechar esa ambición sin temer por mi propio trabajo, porque tengo las herramientas suficientes para conservarlo, tengo los elementos necesarios para mantener mi liderazgo, empiezo a ver la manera de que esta persona desarrolle todo su potencial, aporte al servicio, aporte a los objetivos, y en algunos casos pues cedemos eh, nuestro propio liderazgo en función de este desarrollo, y literalmente dejamos que la persona pase de nuestro cargo a ocupar uno mayor, y muchas veces esta persona que se le dio la oportunidad acabó siendo, de ser mi subordinado, de ser una persona a mi cargo, acabó siendo mi jefe, ¿no? O mi jefa. Y esto es sumamente importante, porque al final de cuentas fue mi propio trabajo, fue las propias oportunidades, lo propio que yo hice como líder, que le permitió a esa persona ascender incluso sobre mi mismo cargo. No sacrifiqué nada, estoy aportando, y debemos dejar pasar a las personas que tienen más ambición que nosotros mismos. Cuando esto no sucede, pues vemos un montón de gente que, al verse frustrada, al ver que no alcanzó lo que estaba esperando, se convierte en un mal elemento, y si no fue por la vía correcta, esto tenganlo mucho en cuenta porque la ambición no se detiene, si no fue por la vía correcta, si no fue por la vía del progreso, del desarrollo de mis facultades y mis habilidades, el éxito en mis propuestas, que logré ascender hacia un cargo mayor, ¿sabes qué? La ambición no se va a detener, entonces lo voy a hacer a la mala. Y ahí es en donde tenemos el problema real de liderazgo, cuando no se maneja correctamente la ambición. La persona que está ahorita a mi cargo y que es muy ambiciosa, generalmente va a, primero, dado que la ambición otra vez no es mala, a hacer las cosas bien, va a querer desarrollarse y va a querer ascender sobre mi mismo cargo, de manera legal, de manera honesta, de manera correcta, haciendo su trabajo, produciendo beneficios. Cuando yo me interpongo en ese camino, cuando yo a la mala la frustro, le quito las oportunidades, siempre la mantengo relegada, esta otra se va a enojar y va a empezar a hacer las cosas de la misma manera. Entonces, todo aquello bueno que pude haber obtenido para mi propio servicio, lo estoy no solamente desaprovechando, lo estoy convirtiendo en un arma poderosísima contra mí mismo y contra lo que yo quería hacer. Así es que cuando estamos frente a alguien ambicioso, pues lo mejor es conocerle, lo mejor es valorar esa ambición, lo mejor es tomar en cuenta esa parte, hacerla productiva y aplicarla en beneficio de nuestros objetivos laborales, y llegado el momento, pues dejar pasarla para que se convierta en lo que se tiene que convertir dada su ambición. Hasta ahorita pues ya tenemos una idea clara de dos formas de ambición, una positiva, buena, una negativa, que va a ocasionar daño. Ajá, y el liderazgo, pues más o menos cómo nos tenemos que comportar frente a estas personas, sabiendo que generalmente pues no se van a detener, al menos que, como nosotros mismos hemos visto, satisfagamos nuestras necesidades, lleguemos a donde tenemos que llegar, a donde queremos llegar, y de ahí sigamos caminando hacia otros proyectos, puede ser en la misma línea de trabajo o hacia otros proyectos. Vaya, nos dejamos llevar por nuestra ambición. Dice en el artículo de la sesión: tratar a la persona ambiciosa en el contexto del liderazgo. Además de esto que ya vimos ahorita, dice: el líder debe saber cuando trata o cuenta bajo su mando con personas ambiciosas, que debe saber que la ambición es una construcción compleja
que nace de una serie de factores. No es solamente que un día se levante una persona y diga quiero quitar a mi jefe de su cargo para ponerme yo. Eso no sucede. La ambición, como vamos a ver en el artículo, se va desarrollando desde la infancia y es cada uno de nuestros logros los que va aumentando nuestra capacidad de querer más. Hasta que estamos satisfechos, puede ser que nos quedemos ahí un tiempo, sin embargo, la ambición inherentemente es parte de los seres humanos y va a regresar, va a volver a fortalecerse para ir por más cosas, tal vez de otra naturaleza. Tal vez en mi trabajo esté lo suficientemente satisfecho y diga, pues yo aquí estoy bien y hasta aquí me quiero quedar en el trabajo. Ahora voy por fines, por otras cosas, ya sea personales, ya sea proyectos familiares, ya sea sociales, o sea, también esta ambición tiene ciertos satisfactores que la van a mantener en un lugar óptimo y nosotros tenemos que saber que el hecho de que ya no ambicionemos más en el trabajo no quiere decir que ya nos hayamos quedado estancados en nuestro desarrollo, no quiere decir de ninguna manera que ya no querramos o que hayamos perdido ese espíritu emprendedor o ese espíritu de competencia. Quiere decir que ya podemos dejar ese logro, disfrutar de ese logro, hacer lo correcto en ese cargo que estoy ocupando, responsabilizarme efectivamente de eso que ya alcancé para posteriormente hacer otros logros y tener otros satisfactores en otras áreas que también son importantes en mi vida. Hay que acordarnos que el ser humano pues no es una entidad de una sola esfera. Tenemos todos, cada uno de nosotros, muchas cosas en nuestra vida que vamos a ir desarrollando conforme vamos creciendo. Así es que mientras un niño tiene la ambición de tener un juguete, posteriormente se hace joven y ahora quiere un coche, después va a querer una casa, después va a querer un trabajo, después va a querer atender en su trabajo, muy posiblemente quiera una familia, después va a querer viajar. O sea, el ser humano va evolucionando y conforme va evolucionando van cambiando tanto nuestras necesidades como nuestras ambiciones. Si permitimos o si nosotros nos aferramos a algo, pues vamos también, tómenlo en cuenta, perdiendo la noción de lo otro que tenemos en nuestra vida. Así es que no es totalmente bueno dejarse absorber totalmente por la ambición. ¿Qué es lo recomendable? Conocerla, entender nuestras propias ambiciones, saber cuál es el objetivo de nuestra profesión, cuál es el objetivo de nuestro trabajo, cuál es el objetivo que perseguimos como seres humanos, y al momento de llegar corresponde disfrutar de eso y seguir al siguiente proyecto. Esa sería la parte más importante. Muy bien, pues ya finalmente ya hemos dicho cómo se tiene que ver a estas personas, quiénes son en realidad, es cuestión de identificarlas. Se notan en el artículo de la sesión, viene perfectamente bien claro cómo se ven estas personas, cuáles son sus actitudes, lo que debemos observar y que nos va a servir de guía para que podamos nosotros tratarlas y aprovechar ese talento que no debe, nunca debe quedar desperdiciado, y mucho menos por incapacidad de nuestra parte al no saber tratar a las personas que quieren más, todo el tiempo quieren más. Pues yo espero que estos comentarios sean de utilidad, les agradezco mucho la atención.